Compartir el amor de Dios es el corazón de la misión cristiana. Como seguidores de Cristo, no solo somos llamados a una relación personal con Él, sino también a reflejar el amor al mundo. Esta invitación a participar en la misión divina se extiende a todos los creyentes. En esta lección 4 veremos cómo Jesús nos dio ejemplo perfecto de cómo compartir el amor de Dios. A través de sus actos de compasión, su ministerio de restauración, su disposición a servir, más allá de las fronteras, vemos el amor en acción. El llamado a seguir sus pasos aún resuena hoy. También consideraremos el importante rol que juega el Espíritu Santo al capacitarnos para la misión y guiarnos a quienes están abiertos. Nuestras propias historias de cómo hemos experimentado el amor de Dios son vitales para compartir con otros. Por último, esta lección nos desafía a examinar periódicamente nuestra vida personal y comunitaria para evaluar si realmente estamos viviendo y compartiendo el amor de Dios. Solo cuando lo experimentamos genuinamente, podremos invitar a otros a conocerlos también. Que el ejemplo de Cristo y el poder del Espíritu Santo nos motiven a participar activamente en la misión de Dios de llevar su amor por todo el mundo. Bienvenidos al programa Enfocando la lección de Escuela Sabática. Estamos en la lección número 4, Compartir la misión de Dios, para el sábado 28 de octubre de 2023. El versículo para memorizar está en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, y dice: Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo os he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si me aman y se aman unos a otros. El tema central de la lección número 4 es que participar de la misión de Dios implica demostrar su amor de manera activa, siguiendo el ejemplo de Jesús y la guía del Espíritu Santo. Los 3 objetivos para desarrollar esta lección son: en el objetivo saberes que debemos adquirir un entendimiento profundo de las Escrituras para fundamentar nuestra misión de compartir el amor de Dios. En el objetivo seres que debemos desarrollar una actitud de compasión y amor genuinos, reflejando la naturaleza de Dios en nuestras interacciones diarias. Y el objetivo seres que debemos aplicar prácticas concretas de amor y compasión en nuestra vida diaria, siguiendo la guía del Espíritu Santo. Hemos dividido esta lección en 3 tópicos claves. Primer tópico, veremos la hospitalidad y el amor, las cualidades sociales de Abraham en la misión. En el tópico 2 veremos el poder de la intercesión, la oración como herramienta en la misión. Y el tercer tópico veremos la sumisión y los resultados, la voluntad de Dios en la misión. Una vez más, apreciados amigos, sean bienvenidos a su programa Enfocando la lección de Escuela Sabática, y les invitamos para la siguiente sección, en la que desarrollaremos de manera profunda y pausada los 3 tópicos claves. Bienvenidos. Muy bien amigos, estamos en la lección número 4, compartir la misión de Dios, ¿no? Y estamos juntamente con el pastor Rubén Montero, que es para desarrollar los tópicos claves de esta lección maravillosa. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, con alegría nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios. Así es. ¿Cómo va la universidad? ¿Cómo va el área ministerial? Bueno, gracias a Dios, felices. Estamos seguramente ya celebrando el Día del Pastor y las vocaciones ministeriales. Sí, ¿no?
Así No. que tenemos aquí aproximadamente unos 100 misioneros 100 misioneros. en la UPU sede Lima. Sede O sea, Lima. sin contar los que están en Juliaca y en Tarapoto, las Ujú. otras sedes de la universidad. Wow. Así Buen que, trabajo ahí, pastor. Así es. Bueno, ya estamos en la lección 4. Hemos estudiado en las lecciones 1 y 2 la misión de Dios en favor de nosotros. Hemos estudiado en la lección 3 el llamado de Dios a la misión. Y ahora estudiaremos compartir la misión de Dios. ¿Cuál sería el problema, pastor, de que somos llamados? Dios tiene una misión en favor de nosotros, pero no compartimos. Bueno, Ah, si no se comparte el Evangelio, es como una cadena que nosotros vemos tiene diferentes eslabones y nosotros somos cristianos porque alguien nos habló de Jesús. ujú. Alguien habló a nuestro abuelo. Podemos decir, pero yo nací en la iglesia, sí, pero alguien habló con tu abuelo, con tu papá. Y entonces esa misión que empezó con Cristo se ha ido irradiando a través del testimonio. Ujú. Una generación a otra generación, algunos traspasaron las fronteras geográficas y el Evangelio llegó hasta nosotros. Ujú. Entonces, si no compartimos, estamos interrumpiendo esa cadena de esperanza que une las generaciones, que une a través de los países y que prepara un pueblo para la venida de Jesús. Ahora, ¿qué implica compartir? Porque esta palabra, digamos, compartir, tiene varias, digamos, acepciones. Por ejemplo, vamos a una reunión, termina la reunión, toca el compartir, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias tiene de compartir la misión? Porque en esta lección 4 vemos nuevamente a Abraham con algunas características especiales en el compartir la palabra, el evangelio, en compartir la misión, digamos, ¿no? Así es. Podemos pensar en un niño, por ejemplo. A veces los niños no les gusta compartir. No les gusta compartir sus juguetes. Si es sus caramelos, solamente son para ellos. Si es su comida, solamente para ellos. Yo me acuerdo, muy niño, en la iglesia, mis padres me habían regalado un himnario, un himnario adventista, ¿no? Todavía olía a nuevecito, un olor así, ¿no? Y entonces yo había llevado mi himnario a la iglesia y estaba cantando ahí con mi himnario, ¿no? Pero era mío, ¿no? Y de pronto al lado mío se había parado un hermano, yo era un niño, ¿no? Se había parado un hermano que estaba queriendo ver para cantar juntamente conmigo. Pero no sé, por alguna razón yo cerré más mi himnario y yo estaba mirando así para que el otro no vea la letra, ¿no? Y después volteo por un lado y veo los ojos de mi mamá. Uy. Los ojos directamente. No me dijo nada, pero solo esa mirada ya. Entonces ya abrí el himnario ahí. Es decir, el ser humano no quiere compartir, quiere todo para sí. Incluso queremos simplemente quedarnos con el mensaje del Evangelio y no trasladarlo a otras personas, ¿no? Lo que es una forma de egoísmo, que quizá puede ser la peor forma de egoísmo, porque significa no trasladar esperanza para la vida de otra persona. Claro, y hay otro elemento que la lección toca, digamos, de la experiencia de Abraham, por ejemplo, la hospitalidad, ¿no? Entonces, recuerdo nuevamente a mi memoria siempre, digamos, mi niñez, ¿no? Mi adolescencia. Selendín, por supuesto, ¿no? Que la costumbre era, digamos, que los hermanos invitaban a sus casas a personas, a las visitas. Sí. Yo recuerdo vívidamente. Entonces, cada sábado nosotros teníamos en casa para almorzar a alguien, digamos, de visita. Y una vez nos tocó, nos visitó, digamos, ahí un reformista. Había ido a la iglesia y recuerdo, pues, mi padre seguramente pues se paraba, digamos, ahí al dar la mano, qué sé yo. Y como no lo conocía en la visita, entonces vamos a la casa, ¿no? Qué confianza, ¿no? En ese entonces. Hoy ya no existe difícil mucho eso, ahora, ¿no? Tristemente, las grandes ciudades y también en algunas pequeñas ciudades ya se está perdiendo. Ya se está perdiendo, ¿no? Entonces, este tema de la hospitalidad, ¿no? Digamos, la sociedad, hay mucha desconfianza de llevar, digamos, a personas a casa, ¿no? Y es verdad, porque también la sociedad ha cambiado tristemente, la delincuencia ha aumentado, en consecuencia también la desconfianza de las personas ha aumentado, ¿no? Antes era muy fácil que, por ejemplo, uno esté en la pista y pudiese pedir, en el Brasil le dicen pedir carona, ¿no? Es decir, que lo lleven gratis.
Los carros paraban y te llevaban, ¿no? Claro, Ahora bien difícil que te lleve un carro, difícil. ¿no? La sociedad ha cambiado, hay mucha desconfianza por Así el aumento es. de la criminalidad, ¿no? Ujú. Sin embargo, el cristiano todavía es llamado para ejercer la hospitalidad en lo máximo que sea posible, ¿no? Claro, entonces en esta lección justamente hemos visto, por ejemplo, el tema de la hospitalidad, el amor de Abraham por los demás, el espíritu de oración de Abraham, la sumisión a la voluntad de Dios. Y bueno, hemos dividido, pastor, esta lección en 3 tópicos, como siempre, o generalmente. Y el primer tópico que vamos a tocar es hospitalidad y amor, las cualidades sociales de Abraham en la misión. Y ahí nosotros tenemos Génesis 18, 1 al 15. ¿Qué pasó, digamos, en Génesis 18, 1 al 15? Leemos rápidamente algunos versículos salteados. Versículo 1 dice: Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que la veáis, etcétera, etcétera. Y vemos aquí la característica de Abraham de la hospitalidad. Abraham era un hombre que se distinguía por ser el jefe de la familia, ser un hombre rico. Uh-huh. Y va corriendo, ¿no? Casi con un sentido de ruego, para poder conversar con esos forasteros, los 3 forasteros, ofreciéndoles un lugar donde descansar, ofreciéndoles alimento. Y evidentemente para alguien que está en el desierto, que hay un lugar donde descansar. No, claro. Yo recuerdo que mi primer distrito fue Cayaltí. En Cayaltí habían 38 iglesias, imagínense, ¿no? Y habían solamente 3 que pertenecían a la ciudad de Cayaltí. Y el resto era en diferentes zonas diseminadas en la sierra, casi subiendo para Cajamarca. Udima también. Udima, Udima. Kernoche, Central, Dos Ríos, La Grada, ¿no? Oyotún, ¿no? Algo así. Sí. Macuaco, Espinal, Naranjal, cuántas iglesias estamos ahí. Y bueno, a veces caminaba yo por 8 horas, por 9 horas. Es que las distancias eran muy grandes y no había automóvil. Y no había también, en algunos casos, no había caballos o mulas, o ellos le llaman asémila. Llegar a la casa de un hermano, con cuánta hospitalidad los hermanos, sí, ¿no? Nos recibían, ¿no? Y entonces ahí acomodaban un lugar. Varias veces he dormido en sus casas, estando allí, y encontrar esa hospitalidad, ese cariño, es algo que permanece en mi corazón. Ahora, no solamente allí, ¿no? En casi todos los distritos, o en el propio Brasil. Mis hermanos de la zona de Cayaltí, en la parte sierra, tenían una frase que decía: siéntese pues, siéntese pues, ¿no? para que descanse. Y los hermanos de Brasil tenían una frase, cuando ya era para irme, ellos decían: está cedo ainda. Dice: todavía está temprano, todavía no se vaya, está temprano todavía, está cedo ainda. Y yo decía: no está cedo, ya todavía falta bastante. Pero no entendía que esa era una frase simplemente cariñosa, como para decir: no, todavía permanezca, su presencia es agradable. Bueno, la hospitalidad es una característica del cristiano que podemos ver desde el tiempo de Abraham, ¿no? Incluso antes seguramente con los demás patriarcas. Ahora, vemos otra característica de Abraham. La primera, estamos viendo la hospitalidad, ¿no? Era un hombre muy hospitalario, atendía a los extranjeros, porque relata la Biblia que inmediatamente fue, digamos, a traer, digamos, bocado de pan, les colocó agua para que se puedan lavar los pies, los atendió bien. Pero luego también vemos una escena de amor, por ejemplo, la intercesión, aunque luego vamos a ver la intercesión, pero vemos el amor hacia las otras personas. Intercede porque tenía ese espíritu de amoroso. Entonces, pastor, en el cumplimiento de la misión, ¿cuán esenciales son estas 2 características? Hospitalidad y amor, a pesar de que hoy, digamos, el tema de hospitalidad que estábamos discutiendo es un poco complicado, pero
esa actitud de servicio, de atención a los demás, es, digamos, parte de los misioneros. Así es. Podríamos incluso hasta decir que el amor por el prójimo es una de las primeras consecuencias del amor a Dios. Porque lo que nosotros vemos en la Biblia es que Dios amó de tal manera al mundo. Y cuando aprendemos de Él, estando en su presencia, aprendemos también a amar al mundo en el sentido de la humanidad. No al mundo en el sentido de prácticas mundanas, porque eso el Señor nos dice que no seamos amigos del mundo, en el sentido de las tradiciones y las prácticas y la ideología de este mundo, pero sí de amar a la humanidad, a los seres humanos. Jesús amó a los seres humanos. Le encantaba estar con las personas, le encantaba estar con los niños. Los niños atendían su predicación y es difícil tener concentración cuando los niños están allí, ¿no? Los niños tienen un periodo pequeño de concentración. Entonces, el amor a Dios genera en el corazón del creyente amor y compasión por los seres humanos. Claro, y el versículo de memoria es justamente eso, ¿no? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos y se aman unos a otros, ¿no? Entonces es esencial estas dos características de la hospitalidad, o sea, el atender a las personas, ¿no? El ser serviciales, el poder, digamos, amar. Vimos la lección anterior, sin hacer acepción de personas. Porque ¿qué pasaría si nosotros no somos serviciales? No seríamos hospitalarios. ¿Qué pasaría si no somos amorosos? Muy difícil que puedan creer en nuestras palabras solamente, ¿no? Claro, solamente tendríamos la descripción que da el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, porque él habla, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe, es decir, una lata vieja, dice, ¿no? Va a ser una lata cuyo sonido es horrible. Entonces, el amor es lo que hace la diferencia en la vida del cristiano, en su relacionamiento con los otros seres humanos. Así es. Otra característica, en el segundo tópico que vamos a ver aquí, otra característica de Abraham y que tiene que ver con una característica, digamos, a los misioneros, ¿no? Aquí vemos en Génesis capítulo 18, 23 en adelante, la intercesión de Abraham por la ciudad de Gomorra. Y leemos, se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás y no perdonarás. Es decir, hay una conversación entre Abraham y Dios, pero Abraham intercediendo por la ciudad de Sodoma y Gomorra, que eran una ciudad perdida, abominable. ¿Cómo entender eso, pastor? Bueno, recordemos que Abraham tenía familia allí en Sodoma y Gomorra, ¿no? Claro. Entonces, lo que él está haciendo, en primer lugar, es pensar en su familia. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos pensando en nuestra familia en términos de salvación? Podemos tener tíos, podemos tener sobrinos, o incluso padres o hijos que no han aceptado a Jesús todavía. ¿Cuánto estamos orando por ellos? Si supiésemos que están en un peligro inminente, ¿qué seríamos capaces de hacer por ellos? Y ahora, si sabemos que están yendo camino a una vida eterna sin Cristo, a una destrucción completa, ¿con cuánta más urgencia debiésemos interceder por ellos y comunicarles el Evangelio? Claro. Entonces ahí lo que hace Abraham, bueno, vamos a ver, dicen, si hay 50 justos, después baja a 40, ¿no? Va bajando hasta que llega a 10. Bueno, a partir de 10 ya no continúa intercediendo. Es interesante, ¿no? Esa conversación, y ahí vemos la relación íntima que tenía con Dios, ¿no? Porque lo vemos desde antes, ¿no? Desde el llamado que está en Génesis 12, vete de tu tierra, sal de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar, serás bendición, etc. Y él sale, ¿no? Se confianza, tiene problemas allí en Egipto, pero vemos aquí a un Abraham con una confianza completa, está al punto de poder pedir a Dios, mira, si hay 50, si hay 40, espera un momentito, si hay, así, ¿no? Sí, entonces es el poder de intercesión. Entonces, pastor, en el cumplimiento de la misión, ¿cuán esencial es la intercesión por los demás? La oración intercesora por los demás. Muy importante, ¿no? Conozco muchos evangelistas
que antes de entrar en una ciudad hay un programa de oración intercesora por las personas que van a escuchar. Pastor Haroldo Morán había reunido a todos nosotros, pastor, estaba trabajando en la Asociación Peruana Central Norte en aquel tiempo, y nos llevó al Cerro San Cristóbal, en la parte más alta de Lima, es el cerro más alto de Lima, ¿no? El Cerro San Cristóbal. De allí podíamos divisar toda la ciudad. Él se colocó en un lugar un poco más alto y empezó a arengarnos allí, ¿no? Diciendo, miren cuántas personas que no conocen a Jesús. Miren en el barrio de allí cuántos están pereciendo, cuántas familias que no conocen a Jesús. Y nos dijo, vamos a orar por ellos, porque vamos a predicarles el Evangelio, porque Lima tiene que ser para Cristo. Y oramos allí, y estábamos orando por las muchas personas que iban a escuchar el Evangelio. Qué bonito. Entonces, eso, ¿no? cada esfuerzo evangelístico no puede darse, no puede empezarse sin pedir que Dios actúe en el corazón de las personas. Muy bien, interesante allí para las iglesias, para los amigos, hermanos que están empeñados en, digamos, en alguna obra misionera, la intercesión, tener un programa de intercesión, un antes, en el momento y en el después también, ¿no? Sí. En todo momento, digamos, el poder de intercesión, así como Abraham oró, intercedió por Sodoma, por algunos justos, 50 justos, Señor, 40 justos. Ahora, ¿no? Interesante lo que Abraham está diciendo, porque lo que él está haciendo efectivamente es interceder por toda la ciudad, pero en nombre del grupo de justos que estén en la ciudad. Claro. O sea, él no quería salvación únicamente para de los 50. Dice, perdonarías a toda la ciudad si hay 50 justos. Es interesante lo eso, está pidiendo por toda la ciudad en realidad, ¿no? Claro. Pero lo está pidiendo a nombre de los justos que hay allí. Entonces podríamos decir como cristianos que cuando nosotros servimos al Señor, cuando nosotros aceptamos el llamado para ser hijos de Dios en el seno de la comunidad que es la iglesia, somos también como la sal de la tierra, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esa presencia nuestra es un motivo para que Dios todavía vaya ampliando su misericordia para permitir que el Evangelio alcance a personas que todavía no han sido alcanzadas. Entonces ahí es importante que, digamos, en cada iglesia, en cada grupo, tengamos un ministerio de la oración intercesora. Yo recuerdo en Miraflores, estaba la hermana Blanquita Alba, no sé si ustedes lo... Sí, Blanquita Alba, sí. Una mujer poderosa de oración. Ella era la directora del ministerio de oración de la iglesia de Miraflores. Todos los sábados de tarde, todos, ahí un grupo de hermanas comandadas por ella, que poco a poco fue resquebrajando su salud, pero aún así ella persistía, pero todos los papelitos que depositábamos ahí en el alfolí junto con los diezmos, las ofrendas, ¿no es cierto? Pasaba por todo ese grupo y se repartían ellos. Qué interesante. Ahora hay muchas iglesias que tienen este ministerio de la oración intercesora, ¿no? Entonces aquí está, digamos, una característica o un elemento esencial en el cumplimiento de la misión, ¿no? El interceder. ¿Por qué interceder? ¿Por qué orar, digamos, por otras personas? Alguna vez esa pregunta puede estar en el corazón de la persona, ¿no? Y decir, bueno, finalmente la persona ya dijo que no. Ya en uso de su libertad, de su libre albedrío, la persona ya dijo que no, hay que respetar, dijo que no insistas. Podría decirle Satanás a Dios, no Señor, porque ya decidió por mí. ¿Para qué continúas molestando a esa persona si ya decidió por mí? Respeta su libertad. Y entonces cuando una persona ora por esa otra persona, le dice, mira, ella ya decidió. Sin embargo, estoy respondiendo a la oración de esta persona para poder trabajar todavía en ella, ¿no? Entonces, es un argumento para que Dios continúe trabajando en el corazón de personas que consistentemente todavía rechazan al Señor Jesús. Así es. Ahora en Santiago capítulo 5, un versículo muy conocido, dice Santiago 5, 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, una oración eficaz, digamos, es prueba o digamos, de una vida justa. Así es. ¿No? Porque estamos orando unos por otros.
La oración eficaz, ¿no? Eficaz. Habría que preguntarnos qué es lo que significa tener una oración eficaz. Y una oración eficaz es aquella que está en conformidad con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces es eficaz. No, la oración no es para cambiarle el modo de pensar a Dios, no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración es para que nosotros podamos acomodarnos a la voluntad de Dios, ¿no? Para que podamos recibir la voluntad de Dios y estar dispuestos a obedecerla. Ok, entonces hemos visto, pastor, dos características primeras: el amor, la hospitalidad y amor en el cumplimiento de la misión. Hemos visto el poder de la intercesión, es una oración, la oración como herramienta en la misión. Y finalmente, la lección toca la sumisión y los resultados. Y ahí tenemos Génesis 19, 1 al 29. A ver qué nos dice Génesis 19, 1 al 29. Perdón, la sumisión a la voluntad de Dios es fundamental para el éxito de la misión. Génesis 12, 1 al 9, que es el llamado de Dios a Abraham. Entonces, ¿cuán importante estar sujetos a la voluntad de Dios, pastor, en el cumplimiento de la misión? Sí, o sea, la misión exige sumisión, ¿no? El hecho de estar sumiso a la voluntad de Dios, ¿no? Sujeto, obediente a la voluntad de Dios. Porque finalmente, si la misión es de Dios, Dios es el que coloca el ámbito de la misión, Dios es el que coloca la estrategia de la misión, Dios coloca la misión en nuestro corazón para poder, incluso hasta en los detalles, seguir aquello que Él ha establecido. Claro. Entonces, aquí vemos digamos, en la historia, en la experiencia de Abraham, este ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros queremos dirigir a Dios, ¿no? Ya, acepto el llamado, soy misionero, voy a tal lugar, pero a veces queremos con nuestra manera, nuestra forma, ¿no? Mira, anda por acá, ve por acá, somos autosuficientes muchas veces. Sí. Pero aquí vemos, no, es el llamado de Dios, Él es el que nos guía, y ahí hemos visto que hay pruebas, dificultades para pulir nuestro carácter, ¿no es cierto?, para depender de Él. Algunas características que estamos viendo: la hospitalidad, el amor, el orar unos por otros, porque en el orar unos por otros también se demuestra ese amor, ¿no? Esa voluntad. Ahora, la sumisión de Dios, o la sumisión a Dios, lleva a resultados tangibles y a menudo milagrosos. Definitivamente, pastor. Sí, en el caso de Abraham nos muestra que él intercedió, él obedeció, y finalmente la familia de Abraham, Lot y su familia, fueron salvos, ¿no?, de aquella sí, así es, ¿no?, destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces ahí dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída tarde, y Lot estaba sentado a la puerta, etc. Y la familia de Lot pues fue salva, ¿no? Sí, finalmente, aun cuando también tenían sus problemas. Claro, ¿no? Porque, claro. Bueno, no es, digamos, no es que uno viva en Sodoma y viviendo en Sodoma no sea influido en alguna manera, ¿no? Porque allí hasta la esposa miró, hasta los hijos tenían que sacar, casi a la fuerza los han tenido que sacar, ¿no?, para salvarlo. Muy bien, entonces, apreciados amigos, digamos una lección muy bonita donde hemos aprendido sobre la hospitalidad, el amor, el espíritu de oración intercesora, la sumisión a la voluntad de Dios. Son características que nos ayudan en el cumplimiento de la misión. Si estas características, digamos, no las tenemos en cuenta, muy difícil que nosotros podamos cumplir la misión o que podamos tener resultados eficaces, ¿no? Resultados efectivos. Así es. ¿Cuál es el desafío de esta semana, pastor? Bueno, vamos a ver los desafíos entonces. Hay dos desafíos. El primero, desafío básico: en nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el evangelio en forma apropiada y eficaz. Necesitamos suplicar a Dios que intervenga, ¿no? Es decir, orar por aquellos lugares en los que vamos a predicar. La mayor parte de la humanidad ahora vive en ciudades, ¿no? Así que oremos por las grandes ciudades, ¿no? Gran desafío. A veces en una gran ciudad el vecino no se conoce con el segundo piso, el tercer piso, el cuarto. A pesar que vivimos muy cerca, no nos conocemos. Oremos entonces. Desafío avanzado: busca la manera de ponerle en contacto con alguien que esté pasando por una situación difícil similar a la tuya.
Dile a esa persona que estás orando por ella y pide a Dios que te muestre qué puedes hacer para ayudarla. Ahí es colocarse en contacto, Y ¿no? interesante la secuencia de pasos, ¿no? desafíos, ¿no? Yo recuerdo empezamos la lección 1 con orar, ¿no? Orar por, digamos, porque nosotros tengamos esa actitud de poder acercarnos a las personas, de orar por aquellas personas que nos relacionamos, pero que todavía no conocemos, decía, ¿no? Sí. No conocemos todavía. Orar primero para que Dios haga su obra en nosotros y después que pueda hacer su obra a través de nosotros. La semana pasada nos pidió que hagamos una lista, ¿no? Una lista de personas que nosotros podamos alcanzar, y ahora ya que ir a la acción. Ya hemos identificado qué personas nos hemos relacionado y hemos orado por ellos. Ahora acercarnos con una actitud de hacerles el bien, como era el método de Jesús, ¿no? Y progresivamente mostrarles pues empatía, amor, y todo lo que corresponde para luego presentarle el Evangelio. Qué interesantes desafíos, pastor. Amén. Entonces, que esta lección 4 nos ayude a compartir la misión. Hospitalidad, amor, oración intercesora, sumisión a la voluntad de Dios. Compartir la misión de Dios. Amén. Gracias, pastor. Una semana más y avanzamos. Así es que vamos a terminar este momento con una oración, pastor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, querido Padre, por la lección de esta semana. Permite, Señor, que en nuestro corazón podamos cultivar las cualidades, las características de un misionero. La hospitalidad, el amor, la consideración, y de esta manera alcanzar a muchas personas para Cristo. Pedimos, Señor, tu presencia en nuestra vida y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.